consideraciones que vamos a realizar se refieren única y exclusivamente a la Feria de Sevilla. La Feria de Sevilla, que tiene una serie de particularidades, una serie de características y una idiosincrasia propia, y por lo tanto los comentarios que voy a realizar en relación con esta cuestión no pueden trasladarse a otras ferias que ya sean, pues, de pueblos o de otras ciudades. Eso, en primer lugar, pues para asentar un poco lo que va a ser el objeto de las consideraciones. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que el régimen jurídico de las casetas de la Feria de Sevilla pues se va a ver afectado por normas de variada índole, principalmente por normas de naturaleza administrativa o de derecho público y también por normas de derecho privado. Debemos tener en cuenta también que por las propias características de las casetas de Feria de Sevilla van a tener una importancia muy grande tanto los acuerdos o las normas privadas que hayan adoptado los socios de esas casetas como base de su funcionamiento, como la costumbre o los precedentes que se tengan en esa caseta en relación con las distintas cuestiones o controversias que puedan surgir. Por tanto, debemos partir de una primera base, que es que hay casetas que tienen estas cuestiones, estas materias perfectamente reguladas a través de sus estatutos y a través de sus normas de funcionamiento interno, y otras casetas que no lo tienen, que se basan en la costumbre o en las decisiones que en un momento dado puedan adoptar los distintos socios en cada caso concreto. Y luego, en tercer lugar, tenemos que también tener en cuenta que en la Feria de Sevilla hay casetas de muy variada índole, es decir, nos encontramos con casetas que son públicas, con casetas que son familiares, con casetas que son de asociaciones, con casetas que son de hermandades, con casetas que son de un solo socio, con casetas de empresas. Entonces habrá que, para resolver cualquier cuestión que se pueda plantear, habrá que tener en cuenta sobre todo de qué tipo de caseta pues estamos hablando. En función de cada caso concreto y de las circunstancias que concurran en ese caso concreto, pues las consideraciones, las conclusiones, los derechos y las obligaciones de las distintas personas que pueden participar de esa caseta van a variar. Debemos partir de la base de que las casetas son concesiones administrativas, son concesiones que el Ayuntamiento de Sevilla otorga a una o varias personas que son los titulares de esa concesión administrativa, que les da derecho a instalar una caseta en un espacio público dentro del recinto de la feria y a disfrutarla pues, durante la semana de feria. Estas concesiones administrativas se tienen que renovar anualmente y hay que abonar unas tasas anuales por el hecho de que se nos permita disfrutar de esa caseta de feria. En el ayuntamiento, el titular de la concesión o los titulares de la concesión son los que, de cara al ayuntamiento, ostentan ese derecho sobre la concesión. Son las personas que anualmente pues, tienen que renovar la concesión y pagar las tasas. Y son las personas ante las que el ayuntamiento se relaciona directamente. Debemos partir de la base también de que dentro de las casetas de feria hay distintas personas con distintos roles, con distintos derechos y con distintas obligaciones. Hemos hablado del titular administrativo, que es la persona a cuyo nombre está escrito el derecho, pero también hay otras personas que son el resto de socios, y estos socios pueden ser socios normales de pleno derecho, pero también hay otras figuras adicionales, como puede ser el invitado, el socio de temporada, el usuario, etc. ¿Vale? Uno de los problemas que se suele plantear dentro de las casetas de ferias es, o se produce, cuando algún socio que no tiene la condición de titular administrativo de la caseta quiere acceder a esa titularidad, porque considera que su propia condición de socio le da derecho a ello. Aquí tenemos que diferenciar dos supuestos. Un primer supuesto en el que esta cuestión esté regulada, bien por los estatutos, bien por las normas de funcionamiento interno de la caseta, en la que si en esos estatutos o en esas normas de funcionamiento interno se contempla que todos los socios tienen derecho a ser titulares administrativos de la caseta, pues en tal caso sí tendrá derecho a acceder. ¿Cómo se accede? Pues se accede mediante una solicitud que se presenta ante el ayuntamiento, en base a la cual pues, se le reconoce el derecho a ser cotitular administrativo de la caseta.
En el supuesto de que no se contemple esta circunstancia, porque bien no se recoja en los estatutos o en las normas de funcionamiento interno, o bien no existan esas normas o esos estatutos, habrá que atenerse a cada caso concreto. Es decir, quién solicitó esa titularidad, para quién la solicitó, si la solicitó para él mismo o la solicitó para un conjunto de personas, y en función de cuáles sean las circunstancias que concurrieron, se podrá entender que ese socio que quiera acceder a la titularidad administrativa tendrá derecho a ella o no tendrá derecho a ella. Lo cierto y verdad es que si solo fue una persona o solo fueron varias personas las que solicitaron para sí la titularidad administrativa de la caseta, sin que en ningún momento el espíritu de esta solicitud fuera extender esa titularidad al resto de socios, lo cierto y verdad que es complicado que a ese socio que quiera acceder se le reconozca tal derecho. Pero insisto, hay que atenerse a las circunstancias que concurran en cada caso concreto, porque cada caseta es un mundo, cada caseta tiene unas peculiaridades y cada caseta tiene unas características. Recientemente, en esta materia hemos tenido una sentencia que hemos tenido la suerte, o el buen hacer de que desestimaron una demanda que se interpuso contra uno de nuestros clientes, en base a la cual, bueno, pues había una persona que tenía la condición de socio de la caseta y que lo que pedía era, que se le reconociera la cualidad de titular administrativo de la misma. Bueno, este fue un supuesto en el que, lo cierto y verdad es que fue nuestro cliente el único que solicitó la titularidad administrativa de la caseta. Ha venido siendo titular administrativo de la caseta durante más de 20 años. No hay ningún otro socio que hubiera solicitado o que hubiera tenido la condición de titular administrativo, y no había ningún tipo de problema con respecto a este socio, ¿no? Sí, este socio venía disfrutando de la caseta con total normalidad. No es el supuesto en el que haya un socio al que se le impide acceder a la caseta o se le pone en duda su condición de socio, sino simplemente pues había venido disfrutando, pero este señor quería ser titular administrativo de la caseta. Aquí hubo un procedimiento judicial que tiene sus complejidades y que se basaba fundamentalmente en la prueba, ¿vale? En este caso, pues se trata de una caseta antigua y no tenía estatutos como tales, no tenía unas normas de funcionamiento interno, sino que había que atenerse, a los acuerdos que adoptaran los socios en cada una de las reuniones por mayoría, y había que atenerse también a la costumbre y luego sobre todo a, cómo surgió esa caseta. Entonces esa caseta surge, finalmente pudimos demostrar que esa caseta surgió porque nuestro cliente la solicitó para sí, permitió a otras personas participar en esa caseta, ser socio, pero siempre dejando claro que él iba a ser el único titular administrativo, y conseguimos demostrar a través de la declaración de todos y cada uno de los socios que efectivamente pusieron de manifiesto que cuando accedieron a la caseta se dejó muy claro que nuestro cliente iba a ser el único titular administrativo, y finalmente pues tuvimos la suerte de que la prueba salió bien y el juez de primera instancia hizo una perfecta diferenciación entre lo que es la condición de socio, lo que es la condición de titular administrativo, las diferencias existentes entre una y otra, el hecho de que ser socio no faculta para ser titular administrativo de la caseta, y que en este caso pues considero acreditado que la caseta fue solicitada por mi cliente para sí, ¿vale? Independientemente de que luego permitió disfrutar de ella a otras personas con las que tenía pues relación de familiaridad, relación de amistad, etcétera, pero para que participaran en ella como socios más, pero no como titulares administrativos. Entonces es una sentencia muy interesante, porque realmente, haciendo eco de resoluciones anteriores y un poco resumiendo todas las sentencias que han emanado de los juzgados de primera instancia de Sevilla y de las audiencias provinciales, pues te diferencia muy bien quién es el titular administrativo, quién es el socio, derechos y obligaciones de uno y derechos y obligaciones de otro, y también te hace un buen repaso sobre el régimen jurídico que afecta a las casetas y la complejidad del mismo, ¿no? Porque hay cuestiones de derecho público, por el hecho de que es una concesión administrativa, hay cuestiones de derecho privado, en el sentido de que nos encontramos en la esfera o en un escenario en la que somos personas privadas que podemos llegar a nuestros distintos acuerdos, en las que todos tenemos unos derechos y obligaciones. Entonces deja muy clara la cuestión. Una sentencia, la verdad que es bastante interesante, satisfactoria porque finalmente ganamos el procedimiento y fue desestimada la demanda, pero muy interesante.
casetas de ámbito privado, de ámbito familiar, de ámbito de amigos, ¿vale? De aquí excluimos las de empresas, excluimos las de asociaciones, excluimos las de hermandades, excluimos las de clubes deportivos, porque tienen sus normas y sus particularidades propias. Nos centramos en las casetas privadas en el sentido familiar, en el sentido de amigos. La problemática principal que hay, y no es poca esa problemática, se produce cuando aquellas personas que durante un cierto tiempo han venido disfrutando de la caseta, pagando las cuotas o las cantidades que cada caseta establezca, accediendo a ella, disfrutando de ella, pues el problema está cuando el socio titular o algunos de los socios quieren excluir o impedir o expulsar a esa persona de la caseta. Entonces debemos plantearnos qué derechos y qué obligaciones tienen esas personas. Es decir, han tenido un recorrido en esa caseta y sin haber llevado a cabo ningún acto que conlleve su expulsión o que justifique su expulsión, pues han decidido en un momento dado excluirle porque las casetas cambian, hay cambios en los socios, hay modificaciones, etc. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta son los precedentes en esa caseta. Es decir, estas personas efectivamente pueden demostrar que han venido disfrutando de la caseta, que han venido contribuyendo a los gastos, que han venido participando en la vida de la caseta, en los distintos eventos. Si esas personas son capaces de demostrarlo y no hay una norma interna o unos estatutos que digan lo contrario, es perfectamente posible que puedan acudir a los juzgados de primera instancia pues para que les sea reconocido su derecho, ¿vale? ¿Esto cómo se lleva a cabo? Pues esto se lleva a cabo mediante la interposición de una demanda de procedimiento declarativo al objeto de que el juzgado de primera instancia declare que esta persona tiene derecho a que le sea reconocida la condición de socio y que por lo tanto tiene derecho a disfrutar tanto de los derechos como de las obligaciones de la condición de socio. En este sentido, y debemos circunscribirnos a las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla, porque es una materia que es propia y específica de Sevilla, pues lo tiene muy claro. Si efectivamente esta persona es capaz de demostrar esa participación en la caseta durante un tiempo prolongado con los mismos derechos y obligaciones de un socio, puede que le sea reconocida esa condición de socio, aunque se le haya venido denominando, se haya utilizado otra nomenclatura. Ojo, aquí también es importante tener en cuenta si en esa caseta existe una norma de funcionamiento interno y unos estatutos que digan lo contrario, porque si se dice lo contrario, ya la cuestión puede ser más discutible. Por lo tanto, habrá que atenerse a las circunstancias que concurran en cada caso concreto, realizar un estudio de las mismas y ver, evaluar las posibilidades de que prospere un procedimiento de este tipo. Bueno, hay un tema aquí que es muy claro, es decir, nosotros estamos en el ámbito de una caseta familiar, una caseta de amigos, y normalmente cuando estamos con los amigos, cuando estamos con la familia, pues nosotros nos atenemos a la palabra que hemos dado, a lo que hemos hablado o a los acuerdos verbales que hemos alcanzado. De tal manera que confiamos en la otra persona o en las otras personas y bueno, a eso nos ceñimos. Eso está muy bien, pero eso tiene un problema que hay veces que las relaciones se tuercen. Precisamente estos conflictos que puede haber entre socios y titular administrativo o entre los propios socios se derivan de que la relación se ha torcido y que ha surgido una controversia. Para evitar esto, mi recomendación es clara. Mi recomendación es que las casetas tengan unos estatutos o unas normas de funcionamiento interna que sean aprobados y firmados por todos los socios y en los que efectivamente se recoja cómo va a funcionar esa caseta, es decir, quién va a tener la condición de titular administrativo o quiénes la van a tener, quién va a tener la condición de socio, quién va a tener la condición de invitado, cuáles son los derechos y obligaciones de unos y de otros. Recogiéndolos de esta manera, pues vamos a solucionar muchas cosas. Primero, porque si está recogido por escrito y firmado por las partes, es más fácil alcanzar un acuerdo amistoso, exhibir el documento y decir, oye, yo soy socio porque aquí se recoge que soy socio. Y segundo, porque en el caso de que no sea posible resolver esa controversia de forma amistosa y haya que acudir a un juzgado, pues obviamente la prueba va a ser mucho más fácil para todas las partes. Y llevando ese documento, más otros medios probatorios de los que podamos hacernos valer, el juez lo va a tener clarísimo de si una persona tiene la condición de socio o no tiene la condición de socio, o si una persona tiene derecho a ser también titular administrativo o no ser titular administrativo de la caseta. Por lo tanto, mi recomendación es dejar constancia por escrito, a través de unos estatutos o de unas normas,
cómo va a funcionar la caseta y los derechos y obligaciones de todos y cada uno de los integrantes de la misma. Importante también, sobre todo, que se recojan esas normas en esos estatutos, que no van a ser sino el reflejo de los acuerdos alcanzados y también de la costumbre y de las tradiciones que se han seguido en esa caseta, de qué es lo que sucede cuando el socio fallece o el socio se divorcia. Porque ese es otro problema que también puede darse. ¿A quién le corresponde esa titularidad, esa condición de socio? ¿A los hijos, a los herederos, o esa condición de socio por el mero hecho de fallecer desaparece? Entonces eso también es una cuestión que yo recomiendo que se regulen esas normas, que se regulen esos estatutos. Si estás casado en gananciales, hay una comunidad de bienes. Entonces, lo cierto y verdad es que esas cuotas de la caseta se han venido satisfaciendo con unos bienes, lo normal, con bienes de naturaleza ganancial. ¿Vale? Entonces son bienes, están pagando los dos cónyuges, aunque uno figure como socio. Pero es que además están disfrutando de la caseta los dos, porque cuando va el marido o va la mujer, independientemente de quién ostente la condición formal de socio, disfrutan los dos. Y a los actos y a los eventos van los dos, y cuando hay que decorar la caseta, pueden ir los dos, puede uno, puede ir el otro. Entonces, una de las cuestiones, que además es bastante frecuente, que se regulen en los acuerdos de extinción del régimen económico matrimonial, en los acuerdos de divorcio, es quién ostenta la condición de socio de la caseta. Una cuestión que para algunas personas no es importante, pero para otras personas sí es importante. Entonces eso es importante que se regule. De hecho, en Sevilla hay una sentencia muy conocida relativa precisamente a este supuesto. Si una mujer que no tenía la condición de socia de la caseta tenía derecho a acceder a ella. Entonces fallaron a favor de la mujer, como en este caso la mujer que no era la que ostentaba la condición de socio, pues porque efectivamente se consideró acreditado que las cuotas de la caseta se abonaban con dinero ganancial y que la mujer había venido disfrutando de los mismos derechos y obligaciones de un socio durante todo el tiempo de vida de la caseta, y que por lo tanto tenía derecho a acceder a esa condición, y el resto de socios no podían negársela. Pero es una problemática que hay, sobre todo porque si no se ponen de acuerdo y hay que esperar a un procedimiento largo y complejo ante los juzgados, durante ese procedimiento que puede tardar 1 año y poco en primera instancia y otro añito en segunda instancia en caso de recurso, quién puede acceder a la caseta durante las ferias que se celebren y quién no. Entonces, claro, hay mucha casuística en materia de casetas de feria.